La leyenda de los cuatro jinetes del Apocalipsis. La leyenda de los cuatro jinetes del Apocalipsis surge de las sombras de antiguas tradiciones y folclore universal, cargada de un aura de terror y anticipación. Esta profecía, venerada y temida a lo largo de los siglos, ofrece una visión inquietante de lo que puede suceder cuando las fuerzas destructivas se vuelven implacables y dominantes. Cada caballero, con su identidad única y su papel siniestro, simboliza un aspecto fundamental de la decadencia y el colapso humanos. Guerra, el caballero rojo, es el más feroz y expansivo de los caballeros. No es solo el símbolo de la violencia, es la encarnación del conflicto interminable, alimentado por una sed insaciable de poder y control. La guerra no solo actúa con la brutalidad de un guerrero, sino con una astucia estratégica que desestabiliza las naciones y debilita la moral colectiva. Su impenetrable y brillante armadura roja refleja no solo el color de la sangre derramada en la batalla, sino también la pasión y la destrucción que propaga. Su caballo, un corcel negro con ojos llameantes, es tan temido como su jinete, se alimenta de la violencia y perpetúa el ciclo del caos. La motivación de guerra va más allá de la simple destrucción, busca crear un escenario donde el conflicto se convierte en la norma y la esperanza se desintegra bajo una montaña de cenizas. El hambre, el caballero negro, es la encarnación de la escasez y la privación. Su presencia no es solo un presagio de miseria, sino un catalizador de la división social y el colapso económico. El hambre está representado con un manto negro andrajoso, del que siempre parece emanar un frío penetrante, y su rostro está oculto por una máscara de sombra. No se contenta simplemente con causar hambruna, manipula recursos, controla los suministros y fomenta la competencia brutal por los alimentos. Su montura, un caballo esquelético que exhala una nube de polvo y pestilencia, simboliza la decadencia y la desesperación que propaga. El hambre actúa con un propósito insidioso, crear una realidad en la que la supervivencia se convierte en una batalla diaria y la sociedad se destruye a sí misma desde dentro. Peste, el caballero pálido. Es una visión aterradora de enfermedades y epidemias. De apariencia cadavérica, su túnica de lino blanco está manchada de sangre y pus, y su mirada fría y calculadora revela una mente que conoce todos los secretos de la enfermedad. La peste no solo propaga virus y bacterias, manipula la biología humana, creando horribles mutaciones y condiciones que desafían la medicina y la ciencia. Su caballo, cubierto de manchas pútridas, refleja el estado de descomposición que promueve allí donde pasa. La motivación de Plague es el deseo de ver a la humanidad desintegrarse bajo el peso de una enfermedad implacable, con la intención de obligar a las sociedades a una lucha desesperada por la cura y la supervivencia. La muerte, el caballero blanco, es el más enigmático y aterrador de los caballeros. No es solo el segador de vidas, sino el máximo ejecutor de la justicia cósmica, un juez despiadado que decide quién merece vivir y quién debe perecer. Con una armadura blanca reluciente y una capa que se asemeja a una tela etérea, la muerte tiene una apariencia casi angelical, pero su presencia va acompañada de un silencio sepulcral y una sensación de inevitabilidad. Su montura, un caballo blanco de ojos inexpresivos, camina sin prisas, como si cada paso fuera un juicio implacable. La muerte no se contenta con el simple agotamiento de la vida, busca la completa erradicación de lo que queda, creando un escenario donde prevalecen la desesperación y la resignación. Su motivación es ver a la humanidad enfrentarse a la realidad de su finitud y afrontar un destino inevitable con la mayor intensidad posible. Cada uno de los jinetes representa un aspecto esencial y aterrador del colapso global. Juntos, forman un poder imparable y devastador, destinado a culminar en un apocalipsis que desafía la esencia misma de la existencia humana. Son más que simples fuerzas de destrucción, son arquetipos de nuestras mayores ansiedades y debilidades, que se manifiestan de manera tangible y aterradora para recordarnos la fragilidad y complejidad de nuestra propia condición. El despertar de los caballeros. Un evento cataclísmico, una rara alineación astral, presagia el despertar de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Esta alineación, que ocurre solo una vez cada milenios, está marcada por una configuración celestial única donde los planetas y las estrellas se alinean de una manera que parece distorsionar el espacio-tiempo y amplificar las fuerzas místicas del universo. Los astrónomos y místicos de todo el mundo están notando signos inquietantes de este cambio.
las estrellas titilan erráticamente, las constelaciones cambian de forma y un brillo enigmático llena el cielo nocturno, presagiando un desastre inminente. A medida que avanza la alineación, una serie de fenómenos inquietantes comienzan a manifestarse en la Tierra. Los terremotos se vuelven más frecuentes e intensos, no solo en áreas propensas a sufrir terremotos, sino también en regiones históricamente estables. Estos temblores no son meros temblores, son ondas sísmicas que parecen tener un origen sobrenatural, reflejando una fuerza oculta que desestabiliza no solo la corteza terrestre, sino también la psique humana. Ciudades enteras quedan devastadas y se abren grandes fisuras en la superficie, devorando edificios y creando un escenario apocalíptico. Los cambios climáticos abruptos también se hacen evidentes. Las zonas templadas enfrentan olas de calor extremas y sequías prolongadas, mientras que otras regiones experimentan tormentas feroces e inundaciones inesperadas. Los patrones climáticos se vuelven erráticos e impredecibles, exacerbando las crisis de recursos y creando caos ambiental. El mundo natural parece estar desintegrándose, lo que refleja el desorden que están provocando los jinetes. Al mismo tiempo, un sentimiento de desesperación colectiva se extiende por toda la humanidad. Las noticias sobre desastres naturales y cambios climáticos extremos van acompañadas de una creciente sensación de fatalismo. La gente comienza a informar de visiones y sueños perturbadores y se produce un malestar psicológico. La sensación de que algo anda profundamente mal y de que se están manifestando fuerzas más allá de la comprensión humana alimenta una ola de pánico global. Los líderes mundiales, que alguna vez fueron vistos como figuras de autoridad y control, ahora parecen impotentes. Sus intentos de explicar y contener la crisis fracasan, y el miedo y la confusión se apoderan de las poblaciones. Las organizaciones internacionales están abrumadas y desarticuladas, incapaces de formular una respuesta cohesiva. Mientras tanto, los jinetes emergen de sus dominios místicos, cada uno trayendo consigo el comienzo de su propia era de destrucción. La guerra, con su presencia imponente y su armadura roja llameante, es vista como un espectro de conflicto que siembra desorden entre naciones y grupos. Sus ataques son calculados y estratégicos, exacerban las tensiones existentes y crean nuevas rivalidades. El hambre manifiesta su presencia a través de la manipulación de los recursos naturales. Las cosechas se marchitan bajo la influencia de su aura de escasez y los mercados se convierten en escenarios de desesperación y disputas. El hambre se propaga no solo a través de la falta de alimentos, sino también a través de la crisis social que sigue, donde la escasez conduce al conflicto y la violencia. La peste se manifiesta como una nube de enfermedades que parece surgir de la nada, infestando a las poblaciones con virus y bacterias que desafían todos los esfuerzos médicos conocidos. Las tasas de mortalidad se disparan y los hospitales están abrumados con pacientes con enfermedades desconocidas y mutadas. La medicina y la ciencia se ven obligadas a afrontar una nueva y aterradora realidad. La muerte, con su presencia silenciosa e inexorable, comienza a cobrar vidas a un ritmo alarmante. Su efecto no es solo físico sino psicológico, provocando una ola de desesperanza y resignación. La humanidad siente una presión cada vez mayor, como si se acercara un destino inevitable, sin posibilidad de escapar. A medida que las primeras manifestaciones de los poderes de los jinetes se hacen evidentes, la humanidad se enfrenta a una amenaza sin precedentes. La combinación de desastres naturales, crisis ambientales y una creciente sensación de desesperanza crea un escenario apocalíptico que desafía la comprensión y la capacidad de respuesta de las sociedades. La sensación de que el fin de los tiempos ha llegado se convierte en una realidad palpable, y la lucha por la supervivencia comienza a definir el nuevo paradigma de la existencia humana. En el epicentro de la destrucción causada por los cuatro jinetes, un movimiento de resistencia comienza a tomar forma, emergiendo como una tenue luz en medio del caos. Este esfuerzo colectivo está formado por una alianza improbable que une a individuos de diferentes orígenes y habilidades, unidos por el objetivo común de luchar y derrotar a los caballeros. Los científicos desempeñan un papel crucial en la resistencia. Se reúnen en grupos de trabajo clandestinos y utilizan sus conocimientos para analizar y comprender los orígenes y efectos de los poderes de los caballeros. La lucha contra la peste, en particular, requiere un conocimiento profundo de los nuevos patógenos y sus mutaciones.
Estos científicos investigan los impactos de las enfermedades y trabajan frenéticamente para desarrollar vacunas y tratamientos, a menudo en condiciones extremas y con recursos limitados. Su motivación es doble: la urgencia de salvar vidas y la esperanza de descubrir una manera de neutralizar las fuerzas de la peste y crear una cura que pueda contener la pandemia global. Sus descubrimientos a menudo se logran mediante sacrificios personales y enfrentando peligros directos, como allanamientos de laboratorios y ataques de grupos extremistas que intentan desacreditar su trabajo. Los líderes religiosos se convierten en pilares de esperanza y moralidad para la resistencia. Interpretan profecías antiguas y textos sagrados para ofrecer orientación y consuelo en tiempos de desesperación. Estos líderes promueven la idea de que la lucha contra los jinetes es una batalla entre el bien y el mal, buscando unir a las personas bajo un propósito espiritual común. Organizan rituales y ceremonias que tienen como objetivo fortalecer el espíritu de las comunidades y fomentar la perseverancia. Además, muchos líderes religiosos enfrentan profundos dilemas éticos, como la cuestión del uso de prácticas consideradas moralmente dudosas para luchar contra los jinetes. La tensión entre los principios religiosos y la necesidad de acción práctica crea un campo de batalla espiritual que es tan intenso como el físico. El personal militar forma la primera línea de resistencia, aplicando tácticas y estrategias de combate desarrolladas para enfrentar a las fuerzas de guerra. Estos soldados, muchos de los cuales provienen de naciones rivales que ahora se han unido, trabajan para implementar operaciones coordinadas que tienen como objetivo neutralizar los efectos de la guerra y proteger áreas vulnerables. Se enfrentan a una lucha constante para adaptar sus tácticas tradicionales a las nuevas realidades bélicas desatadas por la guerra, donde el enemigo no es solo un oponente en el campo sino también una fuerza que siembra caos y división. El entrenamiento y la disciplina militares se ponen a prueba en un escenario donde la línea entre estrategia y desesperación a menudo se vuelve borrosa. La presión constante y la moralidad en juego hacen de la experiencia del combate una prueba de resistencia física y psicológica. Los civiles comunes, que alguna vez fueron simples habitantes de ciudades y pueblos, se sienten inspirados a unirse a la lucha contra los caballeros. Aportan una perspectiva práctica y una voluntad de sobrevivir que resulta crucial para las operaciones de resistencia. Estos civiles suelen formar grupos de apoyo, como equipos de rescate, médicos voluntarios y trabajadores humanitarios, que prestan asistencia vital en zonas devastadas. También desempeñan un papel importante en la recopilación de inteligencia y la formación de redes de comunicaciones clandestinas que ayudan a coordinar los esfuerzos de resistencia. La motivación de los civiles suele ser personal. La pérdida de sus seres queridos y la destrucción de sus comunidades los impulsan a luchar para asegurar un futuro para las generaciones futuras. Las alianzas entre naciones rivales se forman con el objetivo de enfrentar al enemigo común. Estos acuerdos son complejos y a menudo frágiles, y requieren negociaciones intensas y concesiones difíciles. La necesidad de superar viejos antagonismos en nombre de la supervivencia global conduce a un entorno de cooperación tensa, donde los intereses estratégicos y la desconfianza aún permean las interacciones. Sin embargo, esta cooperación es un testimonio de la capacidad de la humanidad para unir fuerzas en tiempos de crisis. Los líderes de estas naciones, que alguna vez estuvieron en desacuerdo, ahora enfrentan la difícil tarea de coordinar esfuerzos conjuntos y superar barreras políticas y culturales para crear un frente unido contra los caballeros. A pesar de las esperanzas y los esfuerzos por combatir la devastación, la resistencia enfrenta importantes conflictos internos y dilemas éticos. La diversidad de orígenes y motivaciones entre los miembros de la resistencia a menudo conduce a desacuerdos sobre la mejor manera de proceder. Surgen tensiones entre quienes creen en enfoques más agresivos y quienes prefieren estrategias más conservadoras. Las cuestiones morales también se vuelven centrales. La necesidad de sacrificar vidas para salvar otras, el uso de tácticas cuestionables y la manipulación de la información son temas controvertidos que ponen a prueba la integridad de la resistencia. Además, las traiciones surgen cuando individuos o grupos con intereses creados sabotean los esfuerzos de resistencia, ya sea por beneficio personal, miedo o lealtades divididas. Estas traiciones pueden ser devastadoras, desestabilizar operaciones críticas y socavar la confianza entre los miembros de la resistencia. La resistencia humana, por lo tanto, es una lucha compleja y multifacética,
donde la colaboración entre diferentes grupos es fundamental, pero constantemente desafiada por cuestiones internas y externas. Cada miembro aporta sus propias habilidades y motivaciones al esfuerzo colectivo, y la batalla contra los jinetes se convierte tanto en una lucha por la supervivencia como en una prueba de las capacidades y debilidades más profundas de la humanidad. La batalla final y el renacimiento. La batalla final entre los 4 jinetes del Apocalipsis y la resistencia humana es un enfrentamiento épico y devastador, lleno de heroísmo, sacrificios y revelaciones que marcarán el futuro de la humanidad. Este clímax de la lucha está marcado por una intensidad y complejidad que refleja la desesperación y la esperanza que definen la batalla por la supervivencia. Los héroes emergen en el fragor de la batalla, cada uno ofreciendo su propia forma de valentía y altruismo. Entre ellos se encuentran los líderes militares, que coordinan las fuerzas de combate con estrategias audaces e innovadoras. Estos líderes enfrentan miedo e incertidumbre y toman decisiones que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. No dudan en poner en riesgo sus propias vidas para salvar a sus camaradas y proteger a los civiles. Su coraje se manifiesta en acciones decisivas, como liderar ataques frontales contra los caballeros o sacrificarse para desarmar trampas mortales. Los científicos, a su vez, realizan hazañas de heroísmo al implementar descubrimientos recientes en el campo de batalla. Utilizando el conocimiento acumulado sobre los caballeros y sus debilidades, desarrollan dispositivos y armas especiales que pueden neutralizar o debilitar a los caballeros. En algunos casos, estos científicos arriesgan sus vidas para probar estas innovaciones en situaciones extremas, a menudo trabajando en áreas altamente contaminadas o en medio de feroces combates. Los líderes religiosos también desempeñan un papel crucial, ofreciendo apoyo moral y espiritual. Dirigen rituales y ceremonias que fortalecen el espíritu de los combatientes y ofrecen consuelo a quienes están en peligro. Algunos incluso asumen papeles activos en el campo de batalla, utilizando conocimientos esotéricos o artefactos sagrados para enfrentarse directamente a las fuerzas de la plaga o la guerra. Sus acciones son un testimonio de fe y convicción, y muestran que la espiritualidad puede ser una fuerza poderosa contra el mal físico. Los civiles comunes se transforman en héroes al formar grupos de resistencia localizados que realizan tareas esenciales como rescatar refugiados, brindar asistencia médica y mantener el orden en áreas devastadas. Trabajan con feroz determinación, impulsados por el deseo de proteger sus hogares y comunidades. Estos civiles a menudo enfrentan peligros inmensos, incluidos ataques directos de los caballeros o enfrentamientos con facciones oportunistas que se aprovechan del caos. Durante la batalla, se revelan antiguos secretos sobre los caballeros, lo que otorga a la resistencia una ventaja crucial. Estos secretos pueden incluir orígenes de los caballeros, descubrimientos sobre cómo y por qué se crearon los caballeros, y cómo sus habilidades están interconectadas con pactos antiguos o magia olvidada. Este conocimiento revela debilidades ocultas o métodos de neutralización a los que los caballeros se creían inmunes. Historias ocultas, relatos de héroes antiguos o personajes históricos que se enfrentaron a los caballeros en tiempos pasados. Estas historias ofrecen información sobre estrategias exitosas y artefactos poderosos que pueden usarse nuevamente. Profecías perdidas, textos antiguos que contienen instrucciones sobre cómo enfrentar y derrotar a los caballeros, basados en tradiciones místicas o espirituales que se han perdido con el tiempo. Estos textos pueden proporcionar información sobre rituales o encantamientos que debilitan a los caballeros o invocan protección especial. Después de una ardua y desesperada lucha, la resistencia finalmente logra derrotar a los caballeros. La batalla final es un evento de escala colosal, con combates en múltiples frentes y una mezcla de fuerza bruta y estrategia astuta. El coste es alto y se pierden muchas vidas, pero el sacrificio de los héroes y la determinación de los supervivientes culminan en la derrota de los caballeros. Cada uno de los caballeros es derrotado de una forma única. En última instancia, la guerra se gana mediante una combinación de estrategias militares y manipulación táctica que desarma a tus fuerzas y reduce su impacto devastador. El hambre se neutraliza mediante esfuerzos coordinados que restauren la agricultura y los recursos, debilitando su influencia sobre la escasez. La peste finalmente es contenida y curada gracias a una vacuna desarrollada por científicos, que combate la pandemia y restablece la salud pública.
La muerte se enfrenta a un enfrentamiento decisivo donde la resistencia combina fuerzas espirituales y físicas para finalmente limitar su poder de cobrar vidas. Con la derrota de los caballeros, el mundo inicia un largo proceso de reconstrucción. Este proceso es un desafío monumental que requiere la restauración de la infraestructura, la recuperación de las economías y la curación de las cicatrices dejadas por el conflicto. La reconstrucción no es solo física, sino también emocional y social, a medida que las comunidades se reconstruyen y las relaciones entre individuos y naciones se remodelan. La humanidad reflexiona sobre las lecciones aprendidas durante la crisis. Las experiencias de batalla y supervivencia conducen a una comprensión más profunda de la necesidad de cooperación global, la importancia de mantener la integridad y la necesidad de prepararse para desafíos futuros. Existe un movimiento creciente para revisar y reformar políticas y prácticas para evitar que ocurran eventos similares en el futuro. La crisis también saca a la luz el valor de la solidaridad y la resiliencia humana, mostrando que incluso frente a las amenazas más oscuras, la capacidad de afrontar la desesperación y encontrar la esperanza es una fuerza poderosa. El nuevo capítulo de la humanidad está marcado por un renacimiento basado en la esperanza y la renovación. Las sociedades comienzan a reconstruirse con una visión más integrada y colaborativa, centrándose en crear un mundo más sostenible y resiliente. Los esfuerzos para reconstruir el planeta y las comunidades van acompañados de un nuevo compromiso con la paz y la cooperación, lo que refleja el difícil y transformador viaje que ha atravesado la humanidad. El legado de los caballeros y las lecciones aprendidas durante la batalla final dan forma a una nueva era de esperanza y potencial para el futuro. A lo largo de este vídeo, atravesarás la devastación, el caos y la inminencia del fin. Pero, ¿qué simbolizan realmente los 4 jinetes? ¿Son solo leyendas, o un presagio de lo que vendrá? Su visión personal puede revelar nuevas capas de significado en estas figuras legendarias, enriqueciendo aún más el legado cultural que llevan. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbase a mi canal para obtener comparaciones más fascinantes como esta. Gracias por mirar.